Muy buenos días, ¿cómo están? Los saluda Mario Morales. Yo soy el director de Estrategia e Innovación para Ernst Young, EY, para Centroamérica. Les quiero dar la más cordial bienvenida a este webinar Estrategia 4.0 o el futuro del planeamiento estratégico. Hoy vamos a hablar sobre cómo hacer planeamiento estratégico para enfrentar la cuarta revolución industrial. Nos acompañan más de 600 personas de Centroamérica y otros países de América Latina. Sean todos muy bienvenidos. Hoy no hay ninguna duda que estamos viviendo lo que se ha venido a llamar la cuarta revolución industrial, empezando por la primera revolución industrial, que fue la máquina a vapor, luego la producción en masa y la tecnología de Internet. Y hoy, en la era de lo que denominamos la Internet de las cosas, donde hay más de 50 billones de dispositivos conectados, estamos indudablemente viviendo un nuevo paradigma de competitividad. El mundo ha cambiado de una forma exponencial y hoy tenemos nuevas tecnologías que están realmente transformando la forma como compiten las empresas. Y no es solo la cantidad de tecnologías, sino a la velocidad a la que se están adoptando y cómo estas tecnologías están interactuando entre sí, lo que está cambiando la forma de hacer negocios. Vivimos una economía del conocimiento. Hoy ya los datos superaron en valor al valor que hoy tienen todas las reservas de petróleo en el mundo. Hoy los datos es el nuevo petróleo y las empresas lo están utilizando como nunca para conectarse de formas impensadas con los clientes y personalizar sus productos y servicios. Si observamos la curva de adopción de las tecnologías durante los últimos años, claramente todos hemos vivido que estas curvas están penetrando a las poblaciones de forma exponencial. Antes lo que sucedía en Estados Unidos y otros países desarrollados duraba 5 o 10 años en llegarnos, hoy nos está llegando inmediatamente. Tecnologías como Uber, Netflix se vuelven realmente totalmente democráticas alrededor del mundo. Y eso tiene implicaciones importantes para nuestros negocios. Adicionalmente, hoy tenemos entrando no solo al mercado laboral, sino al mundo del consumidor, nuevas generaciones, los famosos millennials, los famosos centennials, que tienen una forma diferente de pensar sobre la vida y que están realmente cambiando el perfil del consumidor al que nuestras empresas nos hemos dirigido tradicionalmente. Son estas personas que quieren la gratificación instantánea, están acostumbrados a entrar a Amazon y comprar las cosas con un clic y que les llegue inmediatamente a sus casas. Ya no quieren comprar su casa para toda la vida, ya no quieren comprar un automóvil, lo que quieren es adquirir servicios de movilidad y sus necesidades obviamente cambiantes afectan la realidad de todos nuestros negocios y nos hacen claramente hacernos la pregunta cómo nos adaptamos para ese consumidor del futuro. Ahora bien, este fenómeno tan interesante de cambio que estamos viviendo acelerado allá afuera hace que la vida útil de las empresas, de sus productos y de las mismas estrategias sea cada vez mucho más corta. Por ejemplo, en este estudio, en donde se calculó la vida promedio de una empresa en este indicador de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, de Standard & Poor's, claramente vemos que conforme ha pasado el tiempo, la vida de una empresa, la esperanza de vida en este indicador ha sido cada vez más bajo, al punto que en este momento se proyecta que está llegando a los 12 años. Eso significa que una empresa que antes podía esperar estar en este indicador 30 o 35 años, hoy solamente va a estar menos de la mitad del tiempo porque o va a quebrar o va a salir de este indicador y va a ser superado por una empresa que produzca mucho más riqueza. O tercero, va a ser adquirida por un competidor mucho más grande. De ahí aparecen algunas de las empresas que han salido de este indicador y otras empresas de la nueva economía, mucho digitales, mucho con nuevos modelos de negocios que están entrando a este indicador. Entonces, en un mundo donde la vida útil de las estrategias es cada vez más corta y los modelos de negocios se están literalmente reinventando frente a nuestros ojos, ¿cómo debería usted, su empresa, pensar en hacer sus procesos de formulación
y ejecución de la estrategia. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y aunque los consultores ya cansamos con los casos de Blockbuster y Netflix y YouTube, Uber, etcétera, claramente es una realidad que hay un fenómeno sucediendo hoy en la mayoría de las industrias que se llama la disrupción. La disrupción lo que significa es que lo que te hizo exitoso ayer no necesariamente te va a ser exitoso en el futuro. Veamos un ejemplo. En tan solo 6 años, Blockbuster pasó de ser la marca más importante de los Estados Unidos, con más de 10.500 tiendas en las mejores localidades, moles y puntos de los Estados Unidos, a estar en bancarrota. Esto es impresionante. Y lo más impresionante es que esta gente tuvo la oportunidad 3 veces de adquirir a Netflix, su competidor que lo mató. Sin embargo, no lo hizo. Entonces, lo que nos estamos dando cuenta es que la disrupción es este fenómeno que hace que cambien las reglas básicas del negocio. Y cómo las nuevas tecnologías crean nuevos modelos de negocios que rompen las barreras de activos, lo que yo necesitaba para jugar en un negocio, baja las barreras de entrada, baja el precio y hace que sea más accesible los productos para la gente, transformando el modelo de negocios. Y lo más difícil es que a estos jugadores no los vemos venir. Imagínese usted cómo competir contra un jugador que usted menosprecia. Blockbuster menospreció a Netflix y simplemente jamás pensó, ni siquiera lo compró cuando lo pudo haber comprado por digamos, un monto, digamos, risible de lo que llegó a valer. Se vuelve entonces tan difícil de decir cómo yo me defiendo siendo Goliat, el jugador más grande de la industria, sobre de estos Davids que están entrando a mi industria, donde lo ves en la banca, lo ves en la industria de retail y lo ves en industrias tan tradicionales como la construcción, la distribución de energía eléctrica, las telecomunicaciones. Estamos viendo nuevas empresas que están entrando con nuevos modelos de negocios, literalmente a robarle a usted sus clientes. De acuerdo a las investigaciones que nosotros hemos realizado, en estos momentos, el 85% de los gerentes a nivel mundial piensan que necesitan transformar sus empresas debido a cambios importantes que están sucediendo en el entorno y en los mercados. Y cuando hablamos de transformación, no son mejoras, digamos, cosméticas. Estamos hablando de cómo paso de oruga y me transformo en mariposa. Es decir, necesitamos que los negocios sean radicalmente diferentes. Y son estas 3 grandes fuerzas que comentamos: las tecnologías disruptivas emergentes, este fenómeno de la disrupción y el cambio a las necesidades de nuestros clientes, es decir, las nuevas generaciones que están creando un entorno cada vez más complejo, más impredecible y que están provocando la necesidad de transformación en las empresas y que nos hacen que tengamos que ser mucho más ágiles y adaptables para poder sobrevivir en este nuevo entorno. De hecho, hoy, a pesar de que las empresas necesitan transformarse, 69% de los ejecutivos a nivel mundial piensa que su empresa no está cambiando tan rápido como está cambiando sus mercados. Y cuando la velocidad a la que cambia el mundo allá afuera es más rápida, la velocidad a la que cambia nuestra empresa aquí adentro, simplemente empezamos a volvernos cada vez obsoletos y podemos correr el riesgo de empresas como Blockbuster. Entonces, uno de los puntos que me gustaría hacer énfasis en este webinar es que las herramientas que las empresas han estado utilizando para hacer estrategia, uno de los procesos más importantes de una compañía, porque la estrategia es lo que le permite a una empresa llegar a unas metas que se ha planteado, se han quedado realmente obsoletas. Y repasemos por un momento la forma tradicional como las empresas han estado haciendo estrategia y veamos por qué no funciona. Típicamente, ustedes podrían pensar, y recuerden la última vez que hicieron un planeamiento estratégico, la mayoría de las empresas empiezan haciendo una especie de FODA, llamado en otras latitudes, como en Colombia, DOFA, es un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, una empresa que se inventó en Harvard en los años 70. Y con base en ese estudio de fortalezas,
oportunidades, debilidades, amenazas. Entonces se hace una revisión anual de la estrategia, típicamente muy alineada con los procesos de presupuesto que muchas empresas se hacen a partir del mes de septiembre o en algunas se hace terminando el año en diciembre. Con base en eso, se hace una lista de iniciativas estratégicas que se va a seguir el otro año y se define un presupuesto. Como me decía el director de estrategia de una compañía con la que trabajamos, nuestros planes estratégicos nos decía, son reuniones de presupuesto básicamente, a las que le hemos puesto la palabra estrategia, pero de estrategia prácticamente no tienen nada. Ahora, en nuestra experiencia, más del 50% de los ejecutivos con los que hablamos en América Latina se sienten insatisfechos con su proceso de planeamiento estratégico. Usted solamente acuérdese la última vez que hizo estrategia. La mayoría de la gente nos dice los procesos de planeamiento estratégico son muy largos, son aburridos y producen básicamente más de lo mismo. Estrategias muy incrementales. Yo le llamo el fenómeno del copy-paste. Agarrás el Excel del año pasado y haces básicamente las mismas estrategias para los mismos segmentos, de la misma forma, con los mismos medios, más o menos un 5%. Y pareciera que esto ya no es suficiente en el mundo en el que vivimos. Entonces, ¿por qué nosotros pensamos que realmente el planeamiento estratégico hoy ya no está funcionando? Bueno, varios paradigmas y creencias importantes que nosotros queremos retar. Lo primero es la frecuencia con la que se hace el proceso de planeamiento estratégico en un mundo que cambia tan rápido. Estamos hablando que esto es un evento anual, una estrategia fija que generalmente no se revisa y no cambia. Estamos hablando que la metodología, vamos a profundizar en esto, simplemente lo que hacemos es hacer una lluvia de ideas, una lista de iniciativas que se discute para aprobar un presupuesto. Y vamos a cuestionar si eso realmente es hacer estrategia. Porque planeamiento es diferente a estrategia. Y para hablar de planeamiento estratégico, vamos a ver que se ocupa hacer renuncias y escogencias. La asignación de recursos prácticamente en la mayoría de los procesos de estrategia es inflexible y se diluyen en muchas iniciativas. Si no, póngase a ver usted la realidad de su empresa. Muchas cosas que hacer, poco tiempo, pocos recursos. El foco de la estrategia ha sido típicamente el análisis de la industria, utilizando herramientas como las 4 fuerzas de Michael Porter. ¿Será que eso todavía es relevante en un mundo donde las barreras entre las industrias literalmente se están borrando? Y el impacto, o sea, en los resultados que obtiene una estrategia, típicamente son incrementales y muy adversos al riesgo, sinceramente. La innovación es algo totalmente ausente en la mayoría de las estrategias. No se ve la innovación como una prioridad estratégica y hoy, en un mundo donde cada vez las tecnologías digitales están haciendo que las empresas necesiten hacer una transformación digital, generalmente la estrategia de negocio se concibe de forma separada de lo que podríamos llamar la estrategia digital. Y finalmente, en cuanto a la ejecución, hoy tenemos el paradigma equivocado que una cosa es la estrategia y otra cosa es la ejecución. Como si los que pensaran hacen la estrategia y los que no piensan tienen que ejecutarla. Y se les pasa para que ejecuten algo en los que ellos no participaron y probablemente no creen. Entonces, hoy nosotros pensamos, luego de ayudar a muchas empresas en Centroamérica a hacer sus procesos de planificación estratégica, que los paradigmas sobre los cuales y las creencias sobre las cuales hoy hacemos planeamiento estratégico son incorrectas. Y nos gustaría mostrarles por qué. Imagínese usted que tomamos una máquina del tiempo y nos vamos a los años 70, a un quirófano, la fotografía a la izquierda, y nos traemos a uno de esos doctores en la máquina del tiempo para que opere en el 2018, 2019, donde hoy utilizamos robots para hacer cirugía, donde hoy tenemos una gran cantidad de tecnologías. Ese médico simplemente, hablando de 40, 50 años después, sería incapaz de operar en una de las salas de operaciones que utilizamos hoy en día. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, hoy estamos utilizando las mismas herramientas de planeamiento estratégico que usábamos en los años 70. Y el mundo ha cambiado igual de considerablemente, pero seguimos usando esas herramientas y estamos obteniendo resultados que nadie desea y de donde nadie está satisfecho.
Entonces, hoy lo que queremos es mostrarles ese contraste que debería darse. Entonces, primero hablemos del futuro de la estrategia. La estrategia va a pasar de ser un evento hoy anual, una estrategia fija, ese famoso plan quinquenal que se imprime y se queda en una gaveta, a ser un proceso en el futuro continuo que va a tener una revisión frecuente de tendencias y temas estratégicos, lo que llamamos estrategia dinámica o como se llama el always on strategy. O sea, debemos estar haciendo estrategia constantemente conforme se dan los cambios. Veamos algunos ejemplos. Típicamente las empresas hacen un proceso de planificación, aquellas que las hacen formal, cada una vez al año. Y de alguna forma permitimos que la rotación de la Tierra alrededor del Sol determine cuándo vamos a tomar decisiones estratégicas, cuando el mundo está cambiando constantemente. De hecho, de acuerdo con una encuesta a nivel mundial, 14% de los ejecutivos piensa que actualiza su estrategia regularmente en respuesta a cambios en el mercado. Imagínese usted, o sea, muchas de esas estrategias quedan literalmente obsoletas en el momento que se imprimen en papel. Entonces, el gran reto que estamos viendo es que muchas organizaciones están aquí como este Titanic, ordenando las sillas en la cubierta del Titanic, buscando lograr reducir costos y lograr eficiencias operativas, y no se están dando cuenta del iceberg contra el que van a chocar, porque no levantan la cabeza sino una vez al año para ver un poco, ligeramente, qué es lo que les depara su futuro. Hoy no podemos darnos el lujo de pasar un año ordenando las sillas en la cubierta del Titanic. Tenemos que estar levantando la cabeza para estar viendo cuáles son esos grandes icebergs que van a impactar nuestra industria y prepararnos rápidamente para ellos, para poder dar un giro de timón en el momento que lo necesitemos, ¿verdad? Acuérdense que sus competidores no van a esperar a que usted revise su plan estratégico para robarle a sus clientes. Es una lástima y una tristeza ver compañías que ven que sus competidores lanzan estrategias ganadoras y ellos no pueden reaccionar porque tienen que esperarse un año para poder llegar a obtener recursos para hacer un proyecto o para lanzar un nuevo producto o para implementar una iniciativa estratégica. Por eso no nos podemos dar el lujo de esperar un año. Otra área donde vemos que la estrategia va a cambiar muchísimo es sobre el mismo concepto de qué es estrategia. Hoy, lamentablemente, confundimos estrategia con una lista de iniciativas que se discute para aprobar un presupuesto. Eso va a cambiar en el futuro y tenemos que hacer estrategia de verdad. Es decir, debatir opciones estratégicas, hacer escogencias y lo más importante, renuncias. Uno no puede hacer estrategia si no está haciendo renuncias de verdad. Y eso, sinceramente, nos cuesta muchísimo a las empresas. Entonces, lo que nos damos cuenta en la práctica es que hoy en muchas empresas en Latinoamérica, la gente confunde táctica con estrategia. Creemos que estamos haciendo estrategia cuando en realidad estamos haciendo cosas tácticas, pero no estamos haciéndonos las grandes preguntas que se tiene que hacer la estrategia. O confundimos eficiencia operativa con estrategia. Creemos que reducir costos es hacer estrategia. Obviamente, todas las empresas tienen que ser eficientes, pero eso no es suficiente para competir. Todas las empresas tienen que buscar la eficiencia operativa, pero estrategia es otra cosa. Y lo peor de todo es que muchas veces confundimos planeamiento con estrategia. Ahora vamos a ver la diferencia. Planeamiento es generar una lista de metas, iniciativas que vamos a hacer el próximo año, pero eso no es igual a estrategia. Estrategia es hacer renuncias, es hacer escogencias, es tomar decisiones. Cualquiera puede hacer una lista de iniciativas, pero la pregunta es si esas iniciativas son coherentes. La pregunta es si estamos haciendo renuncias importantes que le den foco a la estrategia. Entonces, veamos un ejemplo. Esto es un ejemplo real de uno de los clientes con los que trabajamos en la industria bancaria y nos mostraron muy orgullosos que esta era su estrategia. Una lista de metas e iniciativas. Por ejemplo, ellos querían mejorar los indicadores financieros para maximizar el cross-sell de los productos más rentables. Querían ser un banco que fuera un one-stop shop para generar una propuesta de valor integral para sus clientes y que no fueran a buscar otros bancos. Querían tener inteligencia de negocios y rentabilidad. Querían procesos más simples y eficientes, diversificar sus fuentes de fondeo y reducir sus costos de fondeo. Y querían desarrollar una cultura organizacional que estuviera alineada con esa estrategia. Todo esto suena muy bonito, todo esto suena muy loable,
Y todas las empresas todos los años se ponen metas. Eso está excelente. La pregunta es si hemos realmente hecho escogencias, porque cuando uno ve la mayoría de estas iniciativas y va a ver los presupuestos que la apoya, se dan cuenta que algunas de estas iniciativas se contradicen entre sí. No se hacen escogencias de a cuál segmento de mercado me quiero enfocar, no se hacen escogencias o renuncias de qué portafolio de productos tengo que tener. Y lo que sucede es que simplemente después de un año esas estrategias no han movido la aguja de las utilidades para los negocios. Entonces, para nosotros, una lista de iniciativas, aunque le pongamos el nombre de estratégicas, no es estrategia. Estrategia es algo diferente para nosotros. Estrategia es contestar 4 preguntas básicas que todo negocio debería hacerse. ¿Cuál es nuestra aspiración ganadora? ¿Dónde vamos a jugar en segmentos, en productos, en la etapa de la cadena de valor? ¿Cómo vamos a ganar? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor y con qué capacidades? La estrategia se manifiesta a través de las capacidades. Y esto se hace a través de escogencias y renuncias. No puedo hacer todo para todo el mundo porque termino siendo nada para nadie. Veamos un ejemplo. Las mejores estrategias tienen foco y obviamente renuncian. Este es un ejemplo de lo que llamamos el círculo virtuoso de Amazon, donde, digamos, toma la decisión de tener precios bajos en la mayoría de las ofertas. Eso los va a llevar inevitablemente a aumentar las visitas de los clientes, lo que inevitablemente los va a llevar a traer eh, servicios de otros revendedores terceros y eso obviamente les aumenta su selección en la tienda y les permite tener una mejor distribución, lo que a su vez aumenta las ventas y disminuye los costos fijos al diluirlo entre más productos. Y eso me lleva indudablemente a ofrecer costos más bajos y se crea un círculo virtuoso. La única forma de crear un círculo virtuoso como estos es haciendo renuncias. Pensemos, por ejemplo, Intel. Intel se enfoca en desarrollar nuevos chips que le encanten a los clientes y eso hace que los pueda cobrar a un precio alto antes de que la competencia los imite. Eso les permite tener economías de escala y bajar sus costos. Y esas economías de escala, que se traducen en mayores utilidades, le permite a la empresa reinvertirlos en más investigación y desarrollo, lo cual le permite a su vez desarrollar chips más innovadores y se repite el círculo virtuoso. Pero esto es para lograr ese círculo virtuoso, llamémosle ese interés compuesto que una estrategia ganadora le puede dar a su empresa. Usted necesita tener foco y usted necesita hacer escogencias y renuncias. Un ejemplo más, la clínica Cleveland, una de las mejores clínicas a nivel mundial, digamos, una de las escogencias que hizo es definir cuáles son las profesiones médicas que quería tener. No le apostó a todas, le apostó a algunas. Y entonces decidió crear una cultura colaborativa centrada alrededor del paciente. No es algo que hacen todos los centros médicos. Y entonces decidió, digamos, hacer una escogencia importante que es romper los hilos entre las especialidades para simplemente decir, yo no voy a tener al mejor doctor, voy a tener el mejor equipo de doctores para obtener los mejores resultados y voy a analizar a mis pacientes de una forma integral. Eso le permite atraer pacientes de alrededor del mundo y desarrollar una máquina de recursos que le permite invertir en las mejores facilidades, la investigación, los mejores gente y doctores, lo cual le permite atraer a los mejores profesionales y así sucesivamente se hace el círculo virtuoso. Si su empresa no tiene claro cuál es el círculo virtuoso de decisiones, de escogencias y de renuncias que le permite a su empresa ganarle a la competencia, es probable porque usted lo que hace es una lista de iniciativas que no están claramente eh, coherentes para lograr este círculo virtuoso. Entonces, nosotros entendemos la estrategia como una serie de escogencias y renuncias muy difíciles de revertir. Vean que la ventaja competitiva se desarrolla con el tiempo, ¿verdad? Que se hacen previamente al enfrentar incertidumbre sobre una empresa, cómo va a competir en el mercado, para obviamente crear y capturar el mayor valor económico de la industria. Entonces, eso significa responder esas 4 preguntas. Muy pocas empresas realmente hacen esas preguntas y las contestan, ¿verdad? Entonces, de nuevo, para nosotros una lista de iniciativas no es estrategia y esto se demuestra en los resultados que estamos viendo allá afuera. Solamente una de cada 11 empresas es capaz de ganarle al mercado. Cuando hablamos de ganarle al mercado es que usted pueda capturar la mayor cantidad de utilidades que se están produciendo en su industria.
Solamente 9% de las empresas logran esto y además pagar su costo de capital. Y esto se debe simplemente porque no todas las empresas tienen una estrategia ganadora. La pregunta es si su empresa tiene una estrategia para estar en el 9% o tiene una estrategia mediocre para estar en el otro 91%. Y claramente eso tiene que ver con el imperativo que tiene la mayoría de los negocios, donde empresa que no crece, decrece. Y empresa que decrece, que no crece, muere, ¿verdad? Y básicamente hemos encontrado que las empresas que tienen en una industria menores tasas de crecimiento que sus competidores se vuelven hoy blancos de las empresas de mayor crecimiento para ser adquiridas o eventualmente entrar en bancarrota. Entonces, no hay ninguna duda que el crecimiento es importante para sobrevivir. Entonces, la pregunta que les quiero hacer aquí a ustedes es, ¿tiene su empresa claramente definido cuál es su meta de crecimiento? ¿Está creciendo más que la industria? ¿Sabe usted cuánto crece su industria? ¿Está usted creciendo más que la industria o está usted perdiendo participación de mercado? Y de ese crecimiento, ¿sabe usted cuánto va a venir de forma orgánica, cuánto va a venir de forma inorgánica? ¿De cuáles mercados usted va a crecer? ¿En cuáles segmentos usted tiene más oportunidades de crecer? Eso es lo que son las preguntas que una buena estrategia definitivamente responde. Entonces, preguntas que nosotros pensamos que usted debería estarse haciendo en este momento cuando hace procesos de planeamiento estratégico en la cuarta revolución industrial. La primera pregunta, ¿en qué negocio está mi empresa? Si es una empresa de automóviles, por ejemplo, si yo creo que estoy en negocio de distribuir automóviles, puede ser que esté muy equivocado, porque en el mundo donde vivimos, con las nuevas generaciones que hablamos, y las empresas que venden automóviles ya no venden automóviles, están en el negocio de vender movilidad. Yo lo voy a llevar a usted del punto A al punto B, independientemente si me compran automóvil. La otra gran pregunta, ¿debo crecer orgánicamente o debería yo crecer inorgánicamente? Muchas veces el crecimiento inorgánico, llámese fusiones y adquisiciones, es la forma más eficiente de crecer. Crecer a través de aumentar mi participación de mercado es hoy muy costoso. Entrar a un nuevo mercado, greenfield o desde cero, es muy difícil. Es mejor comprar un canal, comprar un distribuidor, comprar a un jugador que esté ahí. Y eso le da a usted mejor tiempo al mercado. La otra gran pregunta importantísima, ¿dónde usted juega? ¿En cuáles negocios debería usted entrar y en cuáles debe salir? ¿Será que usted está en un negocio que ya la disrupción lo va a afectar y usted debería venderlo para invertir más esos recursos para transformar digitalmente su negocio? ¿En cuáles mercados y geografías usted debería entrar? ¿De dónde va a venir su próximo competidor y cómo le va a ganar? Sabiendo que hoy los competidores, los sospechosos usuales que usted tiene en el bar no necesariamente son los competidores que realmente le van a quitar sus clientes, ¿verdad? Y obviamente una pregunta fundamental, ¿cómo usted va a aprovechar los nuevos canales digitales para aumentar sus ventas? ¿Está usted ahí donde está creciendo el comercio electrónico a doble dígito en América Latina? Pasando al tercer bloque de cómo ganamos, ¿cuáles son los nuevos productos y servicios que usted va a lanzar para diferenciarse de su competencia y proteger sus márgenes? ¿Cómo usted está adaptando esos productos y servicios para adaptarlos a las necesidades de los clientes del futuro? ¿Y cómo está usted hoy mejorando la experiencia digital de sus clientes, creando una experiencia omnicanal a través de hoy, todos los canales que tiene, porque los consumidores quieren entrar, conectarse con usted en cualquier canal y tener la misma experiencia integrada entre todos ellos? Y finalmente, en términos de capacidades, ¿cómo usted va a tomar ventaja de las nuevas tecnologías digitales para digitalizar su negocio, bajar costos, automatizar sus procesos? Y lo más importante, si usted tiene una cultura preparada para esta era digital, si usted tiene la gente correcta para ejecutar su nueva estrategia. Estas son preguntas difíciles. Estas son las preguntas que una empresa tiene que hacerse cuando está haciendo planeamiento estratégico de verdad. No sentarse a hacer una lista de metas e iniciativas que no contestan fundamentalmente las preguntas que una estrategia debería contestar. Entonces, siguiendo en esta misma línea, vemos que en el futuro de la estrategia vamos a pasar de cómo es hoy con herramientas tradicionales que hace en los años 70 y no aptas para los tiempos que vivimos, a utilizar herramientas más modernas diseñadas para la cuarta revolución industrial. Y permítame aquí ser disruptivo. Voy a hablar del famoso FODA,
fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Y cómo esta herramienta que a todos nos enseñaron en la universidad y que hemos usado miles de veces en nuestras empresas y que ya estamos literalmente aburridos de utilizarla y que sentimos que al final ningún insight poderoso sale en FOA, vamos a ver por qué eso no funciona. Y para eso me gustaría utilizarlo para que nos vayamos en el tiempo y hagamos justo el FODA que hubiera hecho Blockbuster justo antes de ser destruido por Netflix. Imagínese usted, yo soy un ejecutivo de Blockbuster y estamos haciendo planeamiento estratégico y hagamos un FODA. Entonces empezamos con fortalezas. Bueno, tenemos una marca, entre las 10 mejores marcas de los Estados Unidos. ¡Wow! Una fortaleza. Otra fortaleza que tenemos es la cadena de tiendas físicas, más de 10.500 tiendas ubicadas en los mejores sitios, ¿verdad? En ubicaciones estratégicas. Tenemos el poder de negociación para hablar con los estudios y que nos den películas. Y obviamente la calidad de las películas que ofrecemos, la selección. Eso hubiera pensado ellos que eran sus fortalezas. Y oportunidades, bueno, tal vez podemos alquilar videojuegos para seguir creciendo. Hey, ¿por qué no pensamos en ventas cruzadas y cuando la gente viene por la película vendemos el popcorn, una pizza? Y wow, aprovechemos cómo migramos al Blu-ray, la nueva tecnología para ver películas, ¿verdad? Y de pronto algunas debilidades que ellos pudieron haber visto es manejo digamos, poco efectivo el inventario en las tiendas. Le llamo yo ordenar las sillas en la cubierta del Titanic. Insatisfacción de los clientes por una multa. Claro, estaban cobrando multa por devolver películas de forma tardía, algo que todos sufrimos. Y probablemente una estructura pesada de administración de tiendas. Y si acaso Blockbuster pudo haber dicho, mi amenaza, la piratería. Típicamente lo decían. Tal vez los vending machines de películas. Empresas de cable que están ofreciendo servicios de pay-per-view. Y si acaso, tal vez hubieran visto cómo amenaza a las empresas de video streaming, aunque claramente sabemos que no lo vieron. Este es un FODA perfectamente válido y todos sabemos lo que le pasó a Blockbuster. Entonces la pregunta es, ¿será que la herramienta funciona o será que no la sabemos utilizar? O las dos. El punto es que la mayoría de los FODAs están llenos de sesgos, están mal hechos, porque vemos las cosas como siempre han sido, sin entender que la disrupción está cambiando las reglas del juego. Y lo que fue una fortaleza, como las cadenas de tienda física, un activo físico, hoy con la transformación digital, eso más bien ya se vuelve una limitante. Entonces, mucho cuidado. De pronto esta herramienta podría servir todavía, pero tenemos que verla con otro lente totalmente diferente. El lente que nosotros utilizamos y que más nos ha funcionado es transformar la forma como hacemos estrategia. Hoy, la mayoría de las empresas hace estrategia analizando muchos datos sobre el pasado. Solo hay datos sobre el pasado, no hay datos sobre el futuro. Y típicamente extrapolan eso hacia el futuro. Y proyectando hacia el futuro el pasado. Y eso es lo que es la mayoría de las estrategias tradicionales. Creen un supuesto de que el mundo va a seguir siendo como ha sido en los últimos años. Como me enseñó papá, como me enseñó abuelo, como así lo hicimos toda la vida en esta familia. Y se nos olvida que en un mundo que cambia exponencialmente, tenemos que crear un escenario, lo que llamamos la empresa al futuro, que va a ser exponencial. Si su estrategia no considera que el mundo está cambiando de forma exponencial, su estrategia está obsoleta. Y hacer lo que llamamos nosotros, esta herramienta me encanta, Future Back Strategy. No es Back to the Future, es Future Back Strategy, donde yo me voy al escenario futuro y me vengo al día de hoy y digo, señores, ¿qué tengo que hacer hoy para ir a ese escenario futuro? Y eso realmente te lleva a hacer una verdadera transformación de tu empresa. Eso es lo que se necesita. Y entonces lo que hay que ver es cuáles son esas grandes discontinuidades que van a afectar tu industria. ¿Cuáles son esas olas que si no me subo en ellas hoy, mi empresa se va a volver literalmente relevante? Me gustaría que poner el ejemplo de Bill Gates para que vean ustedes qué increíble es esto. Bill Gates todos los años se toma un par de semanas al año, una por semestre, donde le dice a sus ejecutivos que le digan qué es lo que él debería estar leyendo. Y literalmente se va una semana a pensar, a leer. Y hace muchos años, él se llevó una bolsa llena de white papers que sus equipos le dijeron que le recomendaban leer. Y en esa semana de lectura, él leyó algo que lo dejó marcado, que la Internet iba realmente a transformar toda la tecnología. Y Bill Gates tenía la Internet en su prioridad número 20.
Y después de esa semana dijo, wow, esto debería ser mi prioridad número uno. Y en un solo correo electrónico, un lunes en la mañana, hizo que 1,500 personas dejaran de trabajar en lo que estaban trabajando y se dedicaran a trabajar en Internet, en adaptar todos los productos y servicios de Microsoft a la Internet, de crear un browser, de conectar Word, Excel, PowerPoint con Internet, etcétera, etcétera. Y eso hizo que la empresa no dejara, no dejara de ser relevante, ¿verdad? Entonces, la mayoría de nosotros no tenemos tiempo para levantar la cabeza o irnos una semana para leer. Entonces, es importante que tengamos un proceso donde estemos monitoreando las tendencias. Pero no las tendencias cuando ya salen en el periódico y las revistas, ya ahí todo el mundo las vio. No, las tendencias cuando son señales débiles. Esas señales débiles que van a ir creciendo en tendencias y que después se van a convertir en discontinuidades y que van a tener el potencial de crear un punto de inflexión para mi negocio. Un punto de inflexión es un cambio tan significativo que si usted sigue haciendo más de lo mismo con una estrategia tradicional, su empresa va a recibir una erosión enorme, enorme de su rentabilidad. La pregunta es si estamos viendo esos puntos de inflexión, esa disrupción que están apareciendo en nuestras industrias, si estamos preparados para crear esa nueva estrategia. Si estamos viendo el punto número 1, si sabemos las consecuencias de llegar al punto número 2 y si estamos creando el punto número 3. No lo vamos a lograr con las herramientas tradicionales. Tenemos que tener un radar mucho más fuerte, una bola de cristal mucho más profunda, ¿verdad? Para realmente estar viendo esos icebergs que se están presentando y saberlos sorteando y ver las olas que nos pueden llevar hacia adelante. Entonces, de nuevo, tal vez como colorario esta parte no podemos manejar viendo por el espejo retrovisor del pasado. ¿De qué sirve analizar tantos datos sobre el pasado? Si en realidad tenemos que estar viendo hacia el futuro, tenemos que cambiar la forma como hacemos planeamiento estratégico. Una de las metodologías que a nosotros más nos gusta para hacer planeamiento estratégico es esta que hemos desarrollado porque es muy práctica. En vez de tratar de hervir el océano analizando todos los datos que hay disponibles en el entorno y volvernos locos en el proceso, la estrategia debería empezar con una etapa frame, que es cuáles son las preguntas que la estrategia debe responder. Y enfocarse, siendo muy práctico, solo en responder esas preguntas, investigar la información. ¿Para qué investigar tanta información si en realidad no va a ser relevante? Mejor no perder tiempo. Entonces, después hacer un forecast, que es ver cuál es el futuro para el que tenemos que prepararnos, cómo están cambiando las necesidades de nuestros clientes, cuáles son los nichos de mercado que van a tener más crecimiento. Y después ya realmente imaginar nuevas opciones estratégicas, pero opciones estratégicas reales, no hacer una lista de buenas intenciones, de metas y lo que queremos, no. Decisiones estratégicas, o agarro a la derecha o agarro a la izquierda, pero tengo que hacer renuncias. Evaluar esas renuncias y irlas a testear al mercado para finalmente escoger, pero escoger con datos validados. Y finalmente llegar a un proceso de compromiso donde se implementa un proceso de cambio para hacer realidad la nueva estrategia. Esta es la forma moderna de hacer planeamiento estratégico. Y dentro de las herramientas que van a cambiar, yo diría que hoy la visión y la misión y los valores y todo eso, no digo que los valores sea irrelevante, pero ya aquello de visión, misión, está dándole camino a algo muchísimo más poderoso, que es el propósito. Hoy cuando hablamos del propósito, ¿qué es el propósito? Digamos, me encanta esta cita que dice, ninguna fuerza en el planeta es mayor que el propósito, porque el propósito nos da nuestra razón de ser y hacer. Cuando descubres tu propósito, te vuelves imparable. ¿Cuánta gente realmente es capaz de recordar la visión y la misión que está pegada en la mayoría de las paredes de las empresas? Muy poca gente. El propósito es una nueva forma de conectar a nuestra gente con lo que hace nuestro negocio. Veamos dos ejemplos muy concretos. El propósito de Nike y la misión y visión de Adidas. Nike dice, nosotros traemos inspiración e innovación al mundo a través de cada atleta. Entonces, básicamente lo que dice Nike es, si usted tiene un cuerpo, usted es un atleta. Muchos de nosotros que no hacemos mucho ejercicio, probablemente esto nos hace sentir muy bien. Pero vean ustedes qué poderoso. Si usted tiene un cuerpo, usted es un atleta. Cambio Adidas dice, vamos a esforzarnos por ser el líder mundial en la industria de artículos deportivos con marcas basadas en la pasión por el deporte y un estilo de vida deportivo. Ahora sí, pasémoslo por un tamiz donde decimos realmente cuáles son los criterios que debe cumplir un propósito para ser transformador. Primero, es aspiracional, impulsado por una creencia. Digamos que ambos lo tienen. Es humanístico, centrado en el cliente. Yo creo que Nike sí lo tiene. Resuena con la empresa,
Ambos lo tienen aplicado a todos los stakeholders, pero simple. Vean ustedes el poder de lo simple en los negocios. Es único para la empresa de largo plazo y, por el amor de Dios, enfocado hacia afuera. No solo viéndonos hacia el ombligo, queremos ser, sino enfocado hacia afuera. Entonces, veamos algunos propósitos. En el caso de Starbucks literalmente creemos que la gente necesita un refugio diario, un tercer lugar que no es tu trabajo, que no es tu casa, donde usted quiere estar tranquilo. Y existimos para inspirar y nutrir el espíritu humano, una persona, una taza y un vecindario a la vez. Poderoso, como vimos el de Apple. Creemos que hay un genio creativo en cada individuo y existimos para potenciar la creatividad de la gente a través de la tecnología. Vean qué poderoso es un propósito, cómo alinea la organización de una forma simple y práctica. Y esto usted lo puede operativizar para que la gente realmente viva ese propósito y entienda por qué viene todos los días a la empresa. Como les decíamos, el caso Nike, creemos que si tienes un cuerpo, eres un atleta. Existimos para servir a los atletas, ayudando a elevar su rendimiento y darse cuenta de su potencial. Poderoso. Entonces, de nuevo, cuando piensa en misión y visión, ya esos son conceptos que están un poco obsoletos. Ahora se habla de un propósito, una frase mucho más simple, más relevante, que realmente conecta la emoción de su gente, de por qué se levanta todos los días en la mañana para ir a trabajar en su empresa. En EY tenemos un propósito poderoso, que es que nosotros queremos crear un mejor mundo de negocios. Y yo todos los días, una de las cosas que hago, me levanto porque yo creo que yo les voy a comentar el nuestro. Nosotros en la práctica de estrategia e innovación de EY, creemos que el mundo está cambiando tan rápido que las empresas de la región necesitan literalmente reinventarse para sobrevivir. Y nosotros existimos para lograr esos agentes de cambio, o sea, ustedes, para transformar a sus empresas. Y eso nos motiva todos los días a hacer lo que hacemos y por eso hacemos estos webinars para compartir con ustedes, ¿verdad? Pasemos a otra herramienta muy conocida, que todos nos la enseñaron en la universidad, tal vez poco utilizada, que son las 5 fuerzas de Porter. No sé si ustedes todavía usan las 5 fuerzas de Porter para hacer procesos de planeamiento estratégico. Hay empresas que ni siquiera la usan, pero las que la usan, digamos, no comprenden algo importantísimo, que el análisis industrial de las 5 fuerzas de Porter veía la unidad de análisis como la industria. Y resulta que hoy, ¿cómo podemos pensar en analizar industrias si en realidad las industrias ya se están transformando? Por ejemplo, pensemos en la industria de los relojes. Usted pensaría, yo compito en la industria de los relojes. Pues resulta que viene Apple, una empresa que usted jamás pensaría que competiría con usted, que hacía computadoras, de pronto hacía tabletas, de pronto hacía teléfonos móviles, dispositivos de música y ahora haciendo teléfonos. Nadie lo tenía en la mira. Y es que cuando Apple entra al mundo de los relojes, está entrando literalmente a 5 industrias, por lo menos. Está entrando al mundo de la salud y los dispositivos de monitoreo del corazón. Está entrando al mundo de los deportes y los dispositivos de monitoreo de pasos y de aplicaciones para motivar los deportes. Está entrando al mundo de la moda. Y también está entrando al mundo de los medios de pago. Es decir, lo que esto nos demuestra es que cada vez las líneas que dividen una industria se están volviendo cada vez más borrosas, porque la tecnología lo está transformando todo. Entonces, usted podría pecar de miope si utiliza herramientas para analizar la industria cuando hoy en el mundo las industrias se están transformando. Por ejemplo, vean ustedes en El Salvador, Tigo Money lleva tu pisto seguro a todos lados. Cuando en banco se iba a imaginar que en vez de estar compitiendo con el banco al frente, está compitiendo con una empresa de telecomunicaciones porque tiene la última milla. En Costa Rica hay un banco que tiene el eslogan más cerca de usted. Los clientes decían, bromeando, que más cerca de usted porque la fila era tan larga que llegaba hasta la casa. Pero hoy literalmente, vos llevas tu banco en el bolsillo y son las empresas de telecomunicaciones las que tienen esa última milla. Entonces, mucho cuidado con pensar en los competidores usuales y no estar viendo esos nuevos competidores que te van a llegar a robar a tus clientes. Hoy, según un estudio de IBM, 65% de los ejecutivos esperan una mayor convergencia de industrias en los próximos años. Y entonces, hoy hablamos que el futuro
En el futuro, la unidad de análisis ya no va a ser la empresa, ya no es una empresa compitiendo contra otra empresa, sino literalmente es un ecosistema de empresas compitiendo contra otro ecosistema de empresas. Y la pregunta es, ¿está usted en un ecosistema ganador o está usted en un ecosistema perdedor? ¿Cuántos son los aliados que tiene usted en su estrategia para competir contra otros ecosistemas? Esa es la pregunta poderosa que uno debería hacerse. Por otro lado, cuando hablamos del futuro de la estrategia, hoy en la estrategia, sinceramente, la innovación no se ve como una prioridad estratégica. Es por eso que las estrategias son incrementales, muchas veces adversas al riesgo. Estoy cansado de ver estrategias donde los ejecutivos juegan seguro porque lo que quieren es alcanzar su bono. Seamos realistas, todos queremos alcanzar nuestro bono para que ponen una meta muy alta. Entonces, muchos ejecutivos están jugando por jugar, pero no jugando para ganar. Hoy, digamos, vemos que a futuro la innovación va a estar ligada con la estrategia y el desarrollo de nuevos modelos de negocios. Y va a ser una capacidad esencial, va a tener que ser una prioridad estratégica. Y las estrategias van a tener que ser disruptivas para realmente permitirle a la empresa ganarle al mercado. De hecho, vean qué interesante. 84% de los ejecutivos piensan que la innovación es extremadamente importante para el éxito de sus empresas. Sin embargo, lamentablemente, solamente 6% de los ejecutivos está satisfecho con su desempeño y capacidad para innovar. Y es que cuando hablamos de estrategia, hoy vemos que la mayoría de las industrias o empresas tienen que hacer dos estrategias. Le llamamos estrategia dual. Póngase a pensar. Cada uno de estos círculos representa un área de su negocio. Círculo a la izquierda representa su modelo de negocios actual. ¿Qué quiere hacer usted con su modelo de negocios actual? Extenderle la vida todo lo que pueda, sacarle el jugo, porque de ahí es donde vienen los recursos. Pero usted sabe que ese modelo de negocios va a morir. Entonces usted necesita transformarlo hacia un nuevo modelo de negocios. Usted tiene que al mismo tiempo inventar el futuro. No puede usted enfocarse solamente en uno de estos círculos porque su empresa muere. Pensemos en una industria de medios, un periódico, un canal de televisión que están hoy tan amenazados. Un periódico no puede simplemente irse a modelos disruptivos digitales porque hoy lo que les da a comer, a pesar de que se está muriendo, es el medio tradicional. Entonces tenés que extender la vida, tenés que transformar tu modelo de negocios actual. Pero si solo haces eso, vas a morir. Tenés que crear nuevos modelos de negocios. Entonces, por un lado hay que innovar lo que tengo, pero por otro lado tengo que crear lo nuevo. Y muchas empresas cometen el error de enfocarse en uno de estos. Y la verdad es que la transformación tiene que ser dual. Tenés que hacer dos transformaciones paralelas en tu negocio. Obviamente las empresas no tienen las capacidades para hacer esto. No son buenas ni en la innovación y mucho menos en crear nuevos modelos de negocios. Ese es el reto que tienen las empresas. De hecho, vean ustedes que un 72% de los ejecutivos a nivel mundial piensan que su modelo de negocios va a verse amenazado en los próximos 3 años. Piense usted, ¿cree usted que ese modelo de negocios, la forma como usted hace, captura y crea valor, que fue como lo hizo su papá, que fue como lo hizo su abuelo, todavía va a ser relevante la forma como está el mercado para los próximos años en un mundo que cambia tan rápido? Yo creo que no. El otro punto tiene que ver con que muchas de las estrategias de negocios hoy se conciben de una forma separada con la estrategia digital. En el futuro, la estrategia de negocios tiene que estar integrada con la estrategia digital. De hecho, el 95% de los ejecutivos hoy consideran que la estrategia digital debe incorporarse dentro de la estrategia del negocio. Pero solamente 25% de los ejecutivos se siente que su empresa está preparada para la transformación digital. Hoy la transformación digital se ha vuelto un término que se ha prostituido. Todas las empresas deberían estar haciendo transformación digital en un mundo que se está digitalizando. Pero realmente muchas empresas digitalizan procesos que están obsoletos, automatizan procesos que son ineficientes. Y la verdadera transformación es agarrar sus procesos, eliminar lo que no agrega valor y realmente utilizar la automatización para llevarlos a un lugar que usted no se imaginaba antes. Entonces, una de nuestras recomendaciones es que cuando usted hace estrategia de negocios, digamos que, llamémosle que es el cuadro, los cuadros que aparecen amarillos, mi aspiración ganadora, dónde jugar, cómo ganar y con qué capacidades, usted en paralelo debería diseñar de una vez la estrategia digital del negocio. Cómo las tecnologías digitales y los habilitadores tecnológicos van a permitirle a usted alcanzar su estrategia. En muchas empresas en Centroamérica
vemos que o no existe una estrategia digital, o algunos llaman estrategia de TI, pero no es una estrategia de transformación digital, o si la tienen, no está realmente alineada con la estrategia del negocio. Entonces, por ejemplo, si usted toma decisiones de en qué canales va a jugar, la pregunta que debe responder su estrategia digital es cómo voy a vender más por canales digitales, cómo voy a crear nuevos modelos de negocios, etcétera. Y lo que vemos en la mayoría de las empresas es que van a supermercados, se enamoran de las tecnologías que están allá afuera. Qué interesante, hagamos robótica, hagamos Internet de las cosas, hagamos la nube, etcétera, pero no ligan esa tecnología a un verdadero driver de negocios. No están conectando con cómo esa tecnología va a aportarle a la estrategia. Y lo que vemos es que la mayoría de inversiones en tecnología, primero, no le dan una ventaja competitiva a las empresas y segundo, no le dan un retorno sobre la inversión. Entonces, ¿para qué invertir en tecnología si no me está dando ninguno de esos dos factores? Típicamente vemos a muchas empresas que se enamoran de la tecnología, llamémosle esa turbina, tu empresa es ese Volkswagen, ese bocho, y ponen la tecnología por encima de la estrategia o de las mismas necesidades del cliente. Qué chiva esta tecnología, es cool, pero lancemos un app, aunque nadie lo use, aunque nadie lo baje, implementemos un CRM, aunque los vendedores no les dé la gana utilizarlo. Y entonces, lo peor de invertir en tecnología, si usted no tiene clara su estrategia, es como que yo le compre a usted un automóvil, un Porsche, y usted no sepa manejarlo. Simplemente usted en ese auto se va a matar. Y esta turbina puede despedazar esa empresa si yo realmente no estoy alineándolo con la estrategia del negocio. Y no estoy transformando mi cultura y mi gente para que adapte esas tecnologías. Entonces, mucho cuidado, ¿verdad? Ya para terminar, me gustaría hablarles de cómo vamos a pasar de un mundo donde la estrategia es vista como separada de la ejecución y cómo en el futuro la estrategia se tiene que aterrizar a planes concretos y tiene que estar 100% integrada con la ejecución. De nada sirve estar en el camarino de un equipo de fútbol, tener al mejor entrenador y tener la mejor estrategia si los jugadores cuando vamos allá afuera no la pueden ejecutar de una forma exitosa. Entonces, recordemos que el gran valor de las empresas está en esta multiplicación, tener una estrategia formulada exitosa y después ejecutarla de una forma disciplinada. Y eso es lo que produce valor. Lamentablemente hoy la mayoría, digamos, 50% de los ejecutivos piensan que no tienen una estrategia ganadora. Y hoy más de 70-50% de las estrategias fracasan. Y eso nos lleva al famoso 9%, que solo 9% de las estrategias realmente le ganan al mercado. Y este es el destino que usted debe evitar para su compañía, ¿verdad? Hoy, en la mayoría de las empresas con las que tenemos la oportunidad de trabajar, existe una brecha enorme entre la formulación de la estrategia y la ejecución de la misma, ¿verdad? De hecho, la mayoría de las empresas con las que trabajamos tienen lo que llamamos nosotros el gráfico de la espalda peluda. La espalda peluda es ese gráfico que ven ustedes. O sea, ahí, digamos, ves los planes de Levita, que en 2011 queríamos crecer, el 2012 queríamos crecer, el 2013 queríamos ese palo de hockey, ¿verdad? El hockey stick. Y el desempeño real es simplemente esa espalda peluda, ¿verdad? Donde el desempeño real es flat. Entonces, la mayoría de las empresas hoy no está alcanzando sus metas de rentabilidad debido a una pobre ejecución de la estrategia. De hecho, el Project Management Institute en el 2014 hizo un estudio a nivel mundial y se dio cuenta que el 57%, más de la mitad de las iniciativas de estrategia fracasan en alcanzar los resultados esperados. Es algo realmente impresionante, ¿verdad? De hecho, la mayoría de los estudios que se han hecho desde los años 80 para acá muestran que la brecha de la implementación de la estrategia es cada vez más grande. El nivel de complejidad aumenta y el porcentaje de cumplimiento es cada vez menor. Ahora, piense por un momento en su empresa y analicemos cuáles son las barreras típicas que nos encontramos para una adecuada ejecución de la estrategia, ¿verdad? Típicamente, a veces un líder no es capaz de crear un sentido de urgencia para el cambio o simplemente los líderes no cambian sus conductas para reflejar la estrategia. A veces definimos estrategia y simplemente no le damos seguimiento. O ves que falta alineamiento vertical en algunas empresas. A veces no se tiene foco, se le trata de disparar a todo.
o alguien ni siquiera es consciente que era responsable de ejecutar esa estrategia, ¿verdad? También nos encontramos que los incentivos muchas veces no están alineados para ejecutar esa estrategia. Hay resistencia al cambio, típico, mucha resistencia al cambio. Ahora estaba hablando con una empresa que estaba cambiando su modelo de ventas y la gente estaba realmente resistente. O simplemente no tenemos la capacidad de la gente para implementar unas nuevas iniciativas. Típicamente, cuando bajamos en la organización, nos damos cuenta que la gente de la línea al frente, que son los que tienen que ejecutar la estrategia, a veces ni siquiera la tienen clara. O tienen tantas prioridades que no saben ni a qué dispararle, ¿verdad? Típicamente, la mayoría de las iniciativas estratégicas cruzan las líneas organizacionales, pero los hilos muchas veces no están alineados. O, lo peor de todo, ¿verdad? No tenemos tiempo para ejecutar la estrategia, ¿verdad? No hay tiempo para ejecutar esas iniciativas estratégicas. Todo el mundo está metido en el día a día y al final pasaron los años y nunca implementamos nuestra estrategia. Cualquier parecido con su organización hoy es mera coincidencia. Lo que nos hemos dado cuenta es que la mayoría de las organizaciones, aunque tienen sus procesos para hacer su negocio, no cuentan un proceso sistemático para prevenir las principales causas de una pobre ejecución de la estrategia. Y por eso es que las estrategias fracasan. Vean ustedes, el proceso debería empezar por una formulación de la estrategia, después trasladar esa estrategia a objetivos concretos para cada departamento, unidad y persona. Esa estrategia tiene que comunicarse y se tiene que alinear a la organización, se tiene que planificar la ejecución, ver cuáles son los recursos que necesitamos para finalmente ejecutar la estrategia y obviamente no dejarla al garete, sino monitorear y gestionar la ejecución, inclusive testearla y adaptarla conforme van cambiando el entorno y el mercado, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos hoy? En términos de formulación de la estrategia, 46% de los ejecutivos dicen que su estrategia no es suficientemente agresiva. En cuanto a trasladar la estrategia, 67% de las áreas funcionales no están alineadas con la estrategia de negocio. En cuanto a comunicar la estrategia, solo 5% de los colaboradores entienden la estrategia en la mayoría de las empresas. En cuanto a planificar la ejecución, 60% de las organizaciones no ligan los presupuestos con la estrategia de negocio. A la hora de ejecutar, 85% de las empresas dicen no tener el tiempo para completar ni siquiera su trabajo diario, muchísimo menos las prioridades estratégicas del negocio. En el monitoreo, solo 25% de los gerentes dicen que tienen incentivos ligados a la ejecución de la estrategia. Y a la hora de testear la estrategia, 83% de las estrategias que fracasan es porque se basan en supuestos que ya no son válidos sobre, o sea, las tendencias de mercado o las necesidades de los competidores. Entonces, vean el reto que significa ejecutar una estrategia en una empresa. Hoy, la misma forma como están organizadas las empresas en estructuras jerárquicas tradicionales y silos, hace que sea difícil ejecutar la estrategia. Un gerente nos decía, Mario, simplemente, si yo trato de ejecutar mi estrategia de negocio con los hilos y la estructura tradicional, la estrategia muere. Entonces las empresas están transicionando hacia estructuras más ágiles para la implementación de la estrategia. Y están utilizando métodos y metodologías ágiles para implementar la estrategia. Ya no es suficiente la forma tradicional de gestionar los proyectos, donde todo el valor se entrega al final, en un proceso de cascada, sino que hoy las empresas están utilizando Lean y Agile para ir dando incrementos verticales de valor para disminuir el riesgo y acelerar el tiempo al mercado de sus estrategias, ¿verdad? De tal forma que, de nuevo, de nada sirve tener la mejor partitura si su orquesta, es decir, su empresa, no están todos alineados y tocando en la misma página esa estrategia. Entonces, hoy estos son procesos que hemos separado artificialmente, pero que deben de estar integrados y donde encontramos que muchas oportunidades están dejando enorme cantidad de valor en la mesa por no ejecutar apropiadamente sus estrategias, ¿verdad? Entonces, tal vez aquí para terminar, me gustaría hacer una pausa y que reflexionen si hoy, en este mundo de cambio tan acelerado, su empresa tiene claro el rumbo. Si su empresa ha pensado hacia dónde quiere ir, qué quiero lograr, cómo voy a llegar allá, si ha hecho las renuncias necesarias, voy a ir, si voy por aquí, no voy por allá. Si sabe que con un entorno que cambia constantemente, tiene la flexibilidad para reasignar recursos y poder enfrentar otra ruta para llegar a sus metas.
Eso es lo que nosotros queremos ayudar a las empresas de la región a lograr, a ser mucho más exitosas en alcanzar sus metas del negocio y defenderse del gran proceso de disrupción que están sufriendo la mayoría de los mercados, ¿verdad? Y este es el mensaje que les queríamos dejar hoy. Necesitamos los líderes empresariales de Centroamérica y América Latina cambiar la forma como hacemos planeamiento estratégico para hacer que nuestras empresas realmente puedan enfrentar los cambios que vienen hacia a la región, la disrupción, la transformación de las necesidades del cliente para que podamos sobrevivir, crecer y seguir siendo relevantes en el futuro. Hemos llegado al final de este webinar. Esperamos que haya sido de muchísimo valor para ustedes. Estamos creando un nuevo concepto que es Estrategia 4.0 y esto va a culminar en un nuevo libro que queremos publicar. Aquí les dejo mis contactos. Pueden tomarle una fotografía a ese código QR. Ahí está mis datos. También pueden anotar este correo electrónico por si desean hacer preguntas. mario.morales.rodriguez@cr.ey.com. Y ahora me gustaría hacer un espacio por si tienen alguna pregunta. Les pido que pongan sus preguntas en la ventana de chat. Si no nos da tiempo de contestarlas todas, con mucho gusto vamos a capturarlas y a agruparlas y contestarlas luego de este webinar y les estaremos enviando ese extracto a sus correos electrónicos con el cual se registraron a este webinar. Les agradezco mucho sus preguntas y haber participado. Veamos a ver, permítanme, voy a abrir la ventana un segundito. Aquí tenemos una pregunta de Carlos Flores de Costa Rica. Me gustaría saber tips prácticos para implementar esto en mi empresa. Carlos, tal vez el tip más importante es realmente los procesos de planificación estratégica son procesos que las empresas no están acostumbradas a hacer frecuentemente. Lo hacen una vez al año, una vez cada 2 años, entonces no tienen un proceso claro y muchas veces los procesos son obsoletos. Entonces, para mí el tip es realmente traer una visión externa de alguien que haga esto todos los días, que tenga herramientas modernas y diferentes, que cree un equipo multidisciplinario y que traiga una visión diferente a la empresa y que les permita realmente hacer escogencias y renuncias prácticas en la estrategia y testearlos realmente las opciones estratégicas con el mercado. Vamos a ver otras preguntas. Pregunta Ricardo Muñoz de Panamá. ¿Dónde fallan más las empresas? ¿En la formulación de la estrategia o en su ejecución? Wow, Ricardo, esa es una excelente pregunta. Tendría que decir en ambas. En Centroamérica vemos estrategias muy mal definidas, muy pobres, que no garantizan que la empresa le vaya a ganar al mercado. Y vemos que también la mayoría de empresas se atora en el proceso de ejecución. Y muchas veces no son conscientes de todo el dinero que se pierde y se deja en la mesa. O sea, no está clara la brecha de desempeño o cuánto dinero la empresa está perdiendo por no ejecutar sus planes estratégicos, ¿verdad? Y permite que se den muchas excusas de por qué la estrategia finalmente no se ejecuta. Pregunta Federico Prenfald de El Salvador. ¿Quiénes han usado estas metodologías en Centroamérica? Bueno, en nuestra experiencia la hemos utilizado con bancos, con empresas de retail, instituciones públicas, empresas de servicios, empresas de tecnología. Básicamente, lo que hemos visto es que muchas empresas han llegado al convencimiento que necesitan transformar sus modelos de negocios, necesitan reinventar sus estrategias porque no están obteniendo los resultados que buscan y que hacer un poco más de lo mismo realmente no les está dando los resultados que desean, ¿verdad? Pregunta aquí Norma Lang de El Salvador. ¿Cuál es la diferencia entre estrategia y modelos de negocios? Bueno, esa es una pregunta que siempre nos hacen, Norma.
Alguna gente ve la estrategia como un sinónimo del modelo de negocios. Nosotros lo vemos un poco diferente. La estrategia tiene que ver con escogencias que la empresa hace y el modelo de negocios es más cómo se materializa la estrategia en la práctica. El modelo de negocios es la forma que una empresa captura y crea y captura valor. Las estrategias son las decisiones que lo llevan a uno a implementar un modelo de negocios particular. Es decir, una empresa puede tener una estrategia y puede tener varios modelos de negocios. Para nosotros no es necesariamente lo mismo, sino que la estrategia viene antes del modelo de negocios y no al revés. Pregunta ahora a María Cristina de Panamá, ¿cómo puede hacer mi empresa para capturar las tendencias del mercado? Bueno, nosotros lo que recomendamos es que la empresa defina por lo menos un periodo de cada 6 meses donde esté revisando cuáles son las grandes tendencias que están sucediendo en el mundo, en la región y en su mercado. Los ejecutivos típicamente están muy metidos en el día a día, no tiene tiempo para hacer eso. Entonces, hay que sacar tiempo para investigar tendencias. Esto lo puede hacer dentro de la empresa o a través de contratar una empresa externa y hacer talleres donde esas tendencias se analicen con los líderes de la organización y que eso se aterrice a cuáles son las oportunidades concretas que ustedes pueden accionar en ese momento. Debería hacerse mínimo un par de veces al año y que coincida obviamente con su proceso de planificación estratégica y de presupuestación para que si hay alguna oportunidad que la empresa debe actuar sobre ella, pueda tener el financiamiento para hacerlo, ¿sí? Vamos a ver. Bueno, me dice mi equipo que se nos acabó el tiempo. Quisiera terminar agradeciéndoles a todos por haber participado en este webinar. Vamos a grabarlo y a compartirlo para que lo puedan repasar y verlo en demanda. Siéntanse en libertad de compartirlos con otras personas de su empresa o amigos donde que ustedes consideren que este contenido les puede ser útil. Realmente estamos en una especie de cruzada queriendo ayudar a las empresas a transformar la forma como hacen planeamiento estratégico para que puedan enfrentar estos cambios tan radicales que estamos viendo en el mercado y que sus empresas puedan sobrevivir, puedan crecer y ser prósperas para ayudar efectivamente a la región y crear mucho más desarrollo y empleo. Ha sido un gusto estar con ustedes hoy. Se despide Mario Morales. Que estén muy bien. Nos vemos en el próximo webinar. Espérenlo.